Y el día 7 de junio del año 2007, esa Dirección Ambiental Estadal Monagas, o DEAN, inició contra mí, Luis Bianchi Gómez, un procedimiento administrativo de una presunta infracción al artículo 6 del decreto 846, que se refiere a la protección de los morichales y su franja adyacente. Ese proceso se inició con una orden de proceder dictada en la fecha antes mencionada. Y el proceso terminó o culminó el día 29 de febrero del 2008 mediante una providencia administrativa, por la cual se ordenó demoler al Jardín Botánico y, además de demoler al Jardín Botánico, la prohibición para el Jardín Botánico Maturín o a Luis Bianchi de que no podía llevar a cabo ninguna actividad referente a lo que estamos refiriendo de la construcción del Jardín Botánico. Esta digresión la vamos a dividir en 5 particulares. Uno referente al primero al orden de proceder, el segundo a la providencia administrativa o culminatorio, uno tercero de las explicaciones complementarias, uno cuarto de otras violaciones de mis derechos y garantías constitucionales y un quinto una acción de amparo constitucional. Con referencia al primer punto, o sea, sobre la orden de proceder del 7 de junio del 2007, podemos decir que toda orden de proceder se inicia conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en donde se dicta la orden de proceder y se nombra, por el artículo que antes mencionamos, y se nombra a un funcionario sustanciador para que ejecute los actos que en él se le facultan. Esos actos están más o menos circunscritos a tomar declaraciones, a llevar a cabo las medidas preventivas, a hacer las notificaciones necesarias, etc. Es lo que se denomina en derecho administrativo el principio de legalidad. O sea que el funcionario tiene que estar previamente facultado como para llevar a cabo ese tipo de actos. Si no tiene esa designación o esa delegación de facultad, las actuaciones que lleve a cabo serían en todo caso nulas, por cuanto no estaba dentro del principio de la legitimidad. Eso, el principio de la legalidad está establecido en el artículo 7 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al efecto, el célebre patriota cubano José Martí dijo una frase hermosísima que, con el permiso de ustedes, voy a repetirla. Dice así: el que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. Con respecto a esa orden de proceder, nosotros tenemos 4 anotaciones. La primera anotación es que el día 12 de abril del 2007, o sea, 55 días antes de la orden de proceder, a mí se me citó para comparecer ante la Dirección Estatal del Ambiente, Monagas, sin tener facultad para llevar a cabo esa notificación o esa citación. El día 17 de abril, 50 días antes de la orden de proceder, Francisco Mata, quien había de efecto designado funcionario sustanciador, sin todavía existir esa orden, me tomó una declaración. En dicha declaración me leyó el precepto constitucional como si yo fuera indiciado, como si yo se me estuviera haciendo y persiguiendo en un juicio determinado, sin absolutamente nada, porque a él le nació de que yo era, bajo su presunción de que yo era culpable de un ilícito administrativo o un ilícito penal. El artículo 49, numeral 2 de la Constitucional, dice que el debido proceso de toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, bajo la presunción de inocencia, a mí no podía ya de antemano calificárseme como si yo
estuviera ya indiciado, sin ni aún haberme tomado la declaración, sin ni aún haber demostrado que los supuestos de la norma jurídica que ellos alegaban estuviera comprobada dentro del expediente, como lo vamos a ver posteriormente. Igualmente la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, o LOPA, en el artículo 19 expresa tajantemente que los actos de la administración serán absolutamente nulos. Número 4. Dictados con prescindencia del procedimiento legalmente establecido. Entonces, el procedimiento legalmente establecido es que para no subvertir el orden, tiene que primero dar la orden de proceder y después llevar a cabo mi citación, tomarme la declaración única, exclusivamente en forma general y llevar a feliz término pues, su indagación. No, el numeral 2, la parte 2 de este primero orden de proceder, se refiere a que el 21 de mayo del 2007, el mismo Francisco Mata mandó a paralizar la obra, una paralización preventiva, conjuntamente con un sargento que no tenía ninguna facultad para hacerlo, ni siquiera posteriormente fue tampoco designado funcionario sustanciador, un sargento segundo llamado Adel Rivero, dijo, entre comillas, se paralizan preventivamente la construcción del jardín botánico. Estos dos actos, tanto la declaración mía como la paralización del jardín botánico, se llevaron a cabo pues sin la debida legalidad que debía comportar el funcionario que las dicta. Derivado de ello, se los hice saber y yo les dije que yo no iba a paralizar la obra porque ustedes estaban actuando de una forma abusiva. La anotación que le hacemos a la orden de proceder se fundamenta en que el artículo 6 del decreto 846, dictado en el año 1990, ellos copian en esa orden de proceder ese artículo en forma total, sin especificar cuál de las causales o cuáles de los literales es al que se refiere o que se me va a aplicar a mí. Entonces, en esos literales están que queda prohibido el derribo de árboles, que queda prohibida la introducción de especies exóticas, la explotación y captura de la fauna silvestre, el pastoreo intensivo de ganado, la cría de animales domésticos, porcinos, por ejemplo, la quema a campo abierto o construcción de una obra destinada a represar o desviar el agua del Morichal. Bueno, tales casos no aparecen en ninguna parte del expediente como ni siquiera mencionados ni mucho menos probados. Y no aparecen sencillamente porque nunca se han ejecutado en este Morichal esos presupuestos que estatuye la norma del artículo 6 del decreto 846. Nuestra sabana, como lo vemos al inicio de la presentación, ustedes la verán que carece absolutamente de árboles. Aquí no hay árboles en ninguna parte. Aquí los únicos árboles que hay son los que están dentro del Morichal.